El 80% del éxito profesional y personal dependen de tu inteligencia emocional. Esto no tiene que ver con la edad ni la madurez, ya que las emociones pueden controlar tu razonamiento a cualquier edad, en cualquier situación. Es por eso que este mes he decidido cambiar las claves de manifestación y oración de Neville Goddard por inteligencia emocional de Daniel Goleman, por una sencilla razón. Para mantener una manifestación, primero debes manejar tus emociones. Muchos de nosotros podemos estar 4 días excelentes siendo disciplinados, pero una simple acción o situación que se sale de nuestras manos nos hace reaccionar de una manera negativa, perdiendo el foco y tirando todo a la basura. Daniel Goleman dedica un capítulo completo al autoconocimiento de uno mismo para poder cambiar estos patrones y hoy en este video te lo resumo para que lo apliques a tu vida. Así que, alma alquimista, toma mucha atención y páusalo cuando sea necesario, ya que esta información es crucial para tus relaciones y tu vida profesional. Comencemos. Para entrar en el paso a paso que nos aconseja Daniel Goleman, primero te quiero contar una historia en la cual te puedes sentir identificado y para que entiendas lo importante de saber manejar tus emociones. Adán era un hombre que lo tenía todo, un máster, un puesto directivo y una mente lógica impecable. Pero Adán tenía un punto ciego, sus emociones. Un martes cualquiera, en una revisión de presupuesto, alguien cuestionó un error menor en su Excel. Adán no vio una sugerencia, vio un ataque personal. En milisegundos, su cerebro pensante fue secuestrado por sus emociones. Respondió con un grito, cerró su laptop de un golpe y salió de la sala. Después de aquella reunión, Adán sintió la vergüenza, el arrepentimiento. Se dio cuenta de que su genialidad técnica no bastaba. Su éxito, su felicidad, no dependían solo de cuánto sabía, sino de cómo se gestionaba a sí mismo y a sus relaciones. Fue entonces cuando descubrió un mapa, una guía, la inteligencia emocional. Goleman nos enseñó que la inteligencia emocional no es un rasgo con el que se nace, sino un conjunto de habilidades que se pueden aprender y perfeccionar. Unas habilidades que son, de hecho, el 80% del éxito en la vida, según sus estudios. Esto que le sucedió a Adán, puedes tomarlo en cualquier concepto de la vida, ya sea con tu pareja, en tu trabajo o en tu familia. Porque cuando te sientes amenazado, frustrado o muy enojado, las emociones se disparan. Y no solo se disparan, sino que desconectan momentáneamente de la razón y haces o dices cosas de las que luego te arrepientes. ¿De qué sirve ser el más inteligente de la sala si no puedes controlar tus acciones o lo que sale de tu boca? Adán entendió que para ser el arquitecto de sus emociones, necesitaba dominar 5 pilares fundamentales. El primer pilar es el autoconocimiento. ¿Qué sientes y por qué? Adán empezó a llevar un pequeño diario de disparadores. Cada vez que sentía esa oleada de frustración o enojo, anotaba la situación, sus pensamientos y sus emociones. No para juzgarse, sino para entenderse. Se dio cuenta de que su disparador no era la crítica, sino el miedo a parecer incompetente. Al ponerle nombre a la emoción, ésta perdió su poder sobre él. Y este pilar es fundamental. Te recomiendo que lo hagas sí o sí. Da lo mismo en lo que trabajes. Porque ese ataque que le dio a Adán, estoy seguro que te ha pasado también. Por eso, es primordial saber qué fue lo que detonó ese momento de ira o frustración. Y es importante saber que no es el único patrón que puede activar esto. Por ejemplo, como su colega Elena, que estalla cuando no mencionan su nombre en un crédito. Ella no es orgullosa. Ella siente que si no la ven, no existe. Su disparador es la falta de validación. O como su amigo Carlos, que se paraliza o se pone a la defensiva cuando alguien no está de acuerdo con él. Su cerebro interpreta la diferencia de opinión como que ya no lo quieren en el grupo o ya no pertenece ahí. Su disparador es el miedo al rechazo. O como quienes pierden el control cuando algo no sale perfecto a la primera. No es falta de paciencia, es el terror de sentir que pierden el control de su entorno. Su disparador es la baja tolerancia a la frustración. Y así podríamos seguir con infinidades de ejemplos. Pero tú, al igual que Adán, vas a notar en tu libreta o en tu teléfono la situación que detonó esa emoción. Adán aplicó una técnica de Goleman para llegar al fondo. Cada vez que anotaba una emoción, se preguntaba 3 veces ¿por qué? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me criticaron? ¿Por qué me duele que me critiquen? Porque siento que mi esfuerzo fue en vano. ¿Y por qué siento que fue en vano? Porque si mi trabajo no es perfecto, siento que yo no valgo nada. Ahí estaba la verdad. Al descubrir la raíz, Adán dejó de ser una marioneta de sus impulsos.
Goleman explica que, en el momento en que nombras la emoción de forma precisa, la intensidad del secuestro emocional baja automáticamente. Si quieres hacer lo que hizo Adán, hazte estas 3 preguntas ante cualquier incomodidad. ¿En qué parte de mi cuerpo siento esto? ¿Cuello, estómago o manos? ¿Cómo se llama esto? ¿Es ira? ¿Es envidia? ¿Es tristeza? ¿O es simplemente cansancio? ¿Qué historia me estoy contando a mí mismo sobre lo que acaba de pasar? Debes aprender a leerte, a conocerte. Te repito, es el pilar fundamental para tu proceso. El segundo pilar es la autorregulación. Daniel Goleman nos dice que no podemos elegir nuestras emociones, porque aparecen como tormentas imprevistas, pero lo que sí podemos elegir es qué hacer con ellas. Adán ya sabía por qué se enojaba, pero ahora necesitaba aprender a no explotar. Aprendió un concepto vital: el tiempo de recuperación. Cuando nos enojamos, el cuerpo se inunda de sustancias químicas que nos preparan para pelear o huir. Adán descubrió que si no alimentaba el pensamiento que causó el enojo, esa oleada química bajaba en cuestión de segundos. Su reto era sobrevivir a esos primeros instantes sin abrir la boca. Para dominar sus impulsos, implementó 3 herramientas prácticas que Goleman sugiere. Primero, la regla de los 6 segundos. Adán se entrenó para que, ante un comentario hiriente, su cerebro no respondiera de inmediato. Contaba internamente hasta llegar a 6. Este es el tiempo exacto que tarda la corteza prefrontal en recuperar el control frente a la amígdala. Es decir, es el tiempo exacto en que recuperas el control de tu razonamiento frente a tus emociones. Lo segundo que practicó fue la respiración. Adán notó que cuando se estresaba, su respiración era corta y rápida. Aprendió a inhalar profundo expandiendo el abdomen. Esto envía una señal química al cerebro que le dice: no hay peligro real, puedes relajarte. Y lo tercero fue el reencuadre o cambio de guión. La autorregulación no es aguantarse o reprimir el sentimiento, es cambiar la interpretación de los hechos. Por ejemplo, en lugar de pensar, ¿me critican porque soy malo en mi trabajo?, Adán se decía: esta persona tiene altos estándares y quiere que el proyecto sea un éxito. Su crítica es al Excel, no hacia mí. O por ejemplo, si su jefe no le daba las gracias, Adán ya no pensaba que no lo valoraba. Ahora se decía: mi jefe está bajo mucha presión hoy y probablemente se le olvidó. Mi valor no depende de su comentario. Al cambiar el pensamiento, la emoción cambia automáticamente. Goleman lo llama enfriar la emoción. Y este es el que más me ha ayudado personalmente a mejorar mis relaciones. Gracias a estas prácticas, las personas sienten que tengo suficiente madurez emocional y que de alguna manera admiran mi actuar frente a situaciones. No significa que controle todo, pero una vez leyendo este libro y tomando conciencia del cambio brusco de mis emociones y de mi actuar frente a algo que no me gustaba, pude ir controlándome poco a poco. Si quieres aplicar la autorregulación hoy mismo, intenta el ejercicio de la salida de emergencia. Si sientes que el calor sube por tu cuello, di: necesito un momento para procesar esto. Hablamos en 10 minutos. Retirarte físicamente del lugar del conflicto es, a veces, el acto de mayor inteligencia emocional que puedes realizar. O por ejemplo, tienes una discusión con una persona a la cual tú quieres. Tú deberías decirle: no quiero discutir ahora porque estoy enojado, y te voy a responder de una forma que quizás después me arrepienta. Hablamos después. No significa que estás evadiendo el tema de la discusión. Simplemente significa que quieres hablarlo de una manera tranquila, donde el conflicto no se vuelva más grande. A eso tú le puedes llamar inteligencia emocional. Ahora puedes entender que reaccionar es automático, instintivo y suele causar arrepentimiento. Responder es consciente, deliberado y basado en tus valores. Adán, así como tú, ya se conoce y ya sabe controlarse o autorregularse. Ahora le falta algo fundamental para no rendirse: la energía interna. Pasamos al pilar 3, la automotivación. Daniel Goleman explica que las personas con alta inteligencia emocional no solo trabajan por dinero o estatus, tienen una energía interna que los empuja a mejorar día a día. Adán descubrió que si dependía de los aplausos externos para sentirse bien, siempre estaría a merced de los demás. Aprendió sobre el concepto de flujo. Es ese momento en que estás tan concentrado en lo que haces que el tiempo desaparece. Goleman dice que la automotivación es la capacidad de entrar en ese estado. Adán dejó de ver su trabajo como una lista de tareas tediosas y empezó a buscar retos óptimos.
Tareas que no fueran tan fáciles como para aburrirlo, ni tan difíciles como para paralizarlo. No se trata de ser positivo y sonreír a todo. Por ejemplo, el pesimista, ante un error, dice: es mi culpa, siempre será así y arruinará todo. Esto mata la motivación. Pero el optimista inteligente, ante el mismo error, se dice: esta vez fallé por esta razón específica. Puedo cambiarlo mañana y solo va a afectar a este proyecto. Debes cambiar la manera en que te hablas y de cómo ves las cosas. Debes ser consciente, constante y tener paciencia. Debes aprender a mantener la fe y saber que algunas cosas en la vida no son inmediatas. Goleman cita un famoso estudio donde a unos niños se les daba un malvavisco. Si esperaban 15 minutos sin comérselo, les daban otro. Los que esperaron tuvieron más éxito en la vida. Adán aplicó esto a su día a día. Aprendió a decir no al placer inmediato, revisar redes sociales, postergar el trabajo difícil o comer por ansiedad para obtener un beneficio mayor a largo plazo. Pero, ¿cómo lograba Adán mantener esa disciplina sin agotarse? La respuesta estaba en su propósito. Adán descubrió que podía postergar la gratificación porque tenía un ¿para qué? Poderoso. Ya no trabajaba solo para evitar una crítica o para ganar un bono. Ahora trabajaba porque quería ser un líder que inspirara a su equipo. Este propósito era el que alimentaba su disciplina. La gratificación postergada ya no se sentía como un castigo, sino como una inversión en la persona que quería llegar a ser. Al conectar su esfuerzo diario con un valor profundo, Adán dejó de necesitar que otros lo motivaran. Tu propósito tiene que ser fuerte y motivador. Pueden ser tus hijos, tu pareja, tu familia o tus ganas de querer ser mejor y ganarle a la vida. Esta conexión entre tu esfuerzo y tu propósito te llevará finalmente al estado de flujo. Adán, como estaba motivado internamente y concentrado en sus metas de largo plazo, empezó a experimentar esos momentos donde el trabajo se volvía fluido y el tiempo desaparecía. La automotivación había transformado el deber en placer. Ya no era un empleado que reaccionaba al entorno, era un hombre impulsado por una visión. Había conquistado su mundo interior por completo. Sin embargo, Adán se dio cuenta que de nada servía ser un motor perfecto si no sabía hacia dónde se dirigían los demás. Su propia motivación empezó a chocar con las emociones de sus compañeros, quienes aún lidiaban con sus propios conflictos. Para que Adán pudiera liderar y no trabajar solo, necesitaba salir de su propia mente y empezar a leer la mente de los demás. Y es aquí cuando llegamos al cuarto pilar, la empatía. Antes de continuar, quiero aclararte que te cuento la historia de Adán, para que puedas conectar con estos 5 pilares. Lo importante es que entiendas que esto aplica en cualquier rubro de trabajo, en cualquier cargo y en cualquier ámbito de tu vida. No pienses que tienes que tener un trabajo de oficina o el mejor cargo para aplicar en tu vida estas claves. Una vez dejándotelo claro, continuó con la historia. Adán ya había ordenado su propia casa. Sabía reconocer sus miedos y controlar sus impulsos. Pero pronto notó algo. En las reuniones, aunque él estuviera tranquilo, el ambiente seguía siendo tenso. Se dio cuenta de que, por años, había caminado por la oficina con sordera emocional, ignorando las señales que sus colegas emitían constantemente. Daniel Goleman explica que la empatía empieza con la capacidad de leer las señales no verbales. Adán comprendió que, así como él tenía sus disparadores, los demás también los tenían. Empezó a observar más allá de las palabras. Un tono de voz que temblaba, unos brazos cruzados o una mirada perdida. Esta observación no era para juzgar, sino para sintonizar. Adán se dio cuenta de que, para entender a su equipo, primero debía silenciar su propio diálogo interno y activar su radar emocional. Tuvo que dominar la escucha radical. Antes, mientras alguien hablaba, Adán solo preparaba su respuesta en su cabeza, un hábito de su antiguo ego. Ahora, aplicaba una regla de oro: escuchar para comprender, no para contestar. Esta escucha profunda le permitió descubrir las reacciones exageradas de sus compañeros que tenían raíces tan humanas como las suyas. Al escuchar sin interrumpir, Adán empezó a notar que la agresividad de un colega solía ser miedo al fracaso, y que el silencio de otro era en realidad inseguridad. Al entender esas raíces, Adán llegó al nivel más alto de la empatía, la validación. Descubrió que no necesitaba estar de acuerdo con la opinión del otro para validar lo que el otro sentía. Un día, un compañero se quejó amargamente de un proceso. El antiguo Adán habría discutido con lógica. El nuevo Adán dijo: entiendo que te sientas frustrado porque este cambio parece que nos quita tiempo. Te escucho.
Esa simple frase de validación desarmó la tensión. Al sentirse comprendido, el compañero de Adán bajó la guardia, permitiendo que la lógica volviera a la mesa. Esta capacidad de validar y escuchar transformó a Adán en un imán para la confianza. La empatía no lo hizo débil o demasiado blando. Al contrario, le dio un mapa de relaciones. Ahora sabía quién necesitaba aliento, quién necesitaba espacio y quién buscaba reconocimiento. Adán ya no caminaba a ciegas. Había aprendido que el éxito no se logra solo, sino a través del tejido de emociones que conectan a un grupo humano. Sin embargo, entender lo que otros sienten es solo la mitad del camino. Adán ahora tenía el mapa, pero aún le faltaba la habilidad para dirigir ese tráfico emocional. Tenía la información, pero necesitaba la maestría para influir, para inspirar y para resolver conflictos sin que nadie saliera herido. Era el momento de pasar de entender a las personas a liderar a las personas. Y entramos al quinto y último pilar, las habilidades sociales. Daniel Goleman afirma que nuestro cerebro es social por diseño. Existe algo llamado neuronas espejo que nos permiten contagiarnos de las emociones de los demás. Según Goleman, las habilidades sociales son la capacidad de manejar ese contagio. No se trata de ser extrovertido, sino de dominar dos capacidades claves como la influencia, que es la habilidad de enviar señales emocionales que mueven a los demás, y la colaboración, que es la capacidad de crear un clima donde la meta común sea más importante que el ego individual. Goleman define al líder socialmente inteligente como aquel que sabe sincronizar su estado emocional con el de los demás para guiarlos hacia un objetivo positivo. Adán entendió que en el pasado, él enviaba virus emocionales de estrés y miedo a su equipo. Al estudiar a Goleman, decidió convertirse en un emisor de calma. Antes de entrar a una oficina, Adán hacía un chequeo rápido. ¿Cómo está mi energía ahora? Si estaba tenso, aplicaba la respiración del pilar 2 antes de abrir la puerta. Al entrar con una postura abierta y una sonrisa auténtica, sus neuronas espejo empezaban a trabajar a su favor, relajando al resto del equipo sin decir una sola palabra. Goleman sugiere que en un conflicto, la clave no es aplastar la opinión del otro, sino redirigir la energía. Adán aprendió a usar el aikido emocional. Por ejemplo, cuando un cliente llegó gritando por un retraso, el antiguo Adán se habría defendido. El nuevo Adán aplicó la técnica de Goleman. Primero escucho sin interrumpir, luego valido la emoción, le dijo al cliente: tiene razón en estar molesto, esto afecta su tiempo. Y por último, se dirigió hacia la solución, le dijo al cliente: vamos a ver cómo resolvemos esto, ahora mismo. Adán descubrió que, al no ofrecer resistencia al enojo del otro, el conflicto se desinflaba solo. Como dice la famosa frase, para pelear se necesitan dos. El efecto Pigmalión. Goleman destaca que nuestras expectativas sobre los demás actúan como profecías. Si esperas que alguien falle, probablemente lo hará. Adán decidió aplicar el efecto Pigmalión positivo. Empezó a resaltar las fortalezas de sus colegas antes de pedirles una mejora. En lugar de decir, tu informe está incompleto, decía, tu análisis de datos es excelente. Si logramos completar la sección de conclusiones con ese mismo nivel, el informe será perfecto. Al elevar la imagen que sus colegas tenían de sí mismos, Adán logró que trabajaran con más ganas y compromiso. Gracias a estas prácticas de Goleman, Adán se convirtió en lo que el libro llama un líder resonante, alguien que genera una vibración positiva que hace que los demás den lo mejor de sí. Adán ya no solo se gobernaba a sí mismo, ahora tenía la llave para abrir el potencial de todos los que lo rodeaban. Había pasado de ser un técnico brillante pero aislado, a ser el corazón latente de su organización. Hemos llegado hasta el final de estos 5 pilares fundamentales del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Los primeros 3 pilares nos hablan del autoconocimiento y de cómo autorregularnos, y los últimos 2 nos habla de cómo generar un magnetismo positivo hacia los demás. El libro es mucho más amplio, lo cual en los siguientes videos te hablaré de otros conceptos de inteligencia emocional, pero si quieres que profundicemos en uno de los 5 pilares, déjalo en los comentarios. Al inicio dijimos que para manifestar, primero había que dominar lo que sentimos. Y ahora sabes por qué. Muchos creen que manifestar es solo visualizar, pero Daniel Goleman nos demuestra que es una cuestión de frecuencia emocional. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres capaz de sostener. Adán no atrajo el éxito por suerte, lo hizo porque limpió su ruido interno. Al dominar sus 5 pilares, dejó de ser una víctima de sus impulsos para convertirse en un arquitecto de su realidad. La inteligencia emocional es el sistema operativo de tu manifestación. Si tu mundo interior está en caos, tu realidad será un reflejo de ese desorden.
Pero si te conoces, te regulas y empatizas, dejas de perseguir tus sueños y permites que ellos te encuentren a ti. Así que pon en práctica estas 5 claves. No olvides darle me gusta y suscribirte. Nos vemos en un próximo video, Alma Alquimista. Hasta pronto.